Bueno, esta es una gráfica de los genitales externos. Yo creo que todos más o menos saben qué es qué. Entonces, el montavenos aquí no aparece claramente. Los labios mayores son los más externos, los labios menores son los más internos. Este es el orificio o el introito vaginal. Esta es la horquilla vulvar, aquí estaría el perineo, aquí está el ano, la uretra y el clítoris. Bueno, señor. Esa línea blanca que está alrededor, ¿qué? Línea blanca que está alrededor, ¿dónde? Espérate. Como la línea sin. No, ese es un dibujo que hay por detrás. Ya que, ay sí, y nunca viste una mujer, marica. El virgen. Bueno. Silencio, por favor. Bueno, entonces, ustedes saben más o menos que entre los 9 y los 14 años ocurre la menarquia, que es la presencia del primer ciclo menstrual como tal. Eso lo aprenden en principio. El promedio de edad es más o menos 12.7 años y que a partir de ese momento la mayoría en promedio de las mujeres tienen ciclos menstruales que van de 28 a 30 días y que más o menos entre los 44 y los 50, los 45 y los 55 años se da la menopausia, que es el final, la última, después de la última menstruación, y con un promedio de 51.4 años. Bueno, entonces vamos a ir hablando de cada uno de los órganos, enfocándonos a la parte de histología. Ustedes van a ver que este capítulo es muy extenso, es imposible que yo les diga absolutamente todo lo que dice el libro, pero es importante que ustedes lo leen porque a mí pueden olvidarse de cosas importantes que en el libro están y yo hago las preguntas del libro y de la clase, o sea que no se confíen solamente con las cosas de la clase, que pueden salir cosas que yo no haya dicho. Si están en el libro, se las puedo preguntar. Bueno, el ovario. Entonces, ¿cuántos ovarios tenemos? Las mujeres, 2 ovarios. ¿Dónde están localizados? En la pelvis, ¿cierto? Los ovarios, entonces, están unidos por el ligamento uterovárico, que hace parte, que es un repliego del ligamento ancho del útero al útero directamente, al tejido conectivo del útero. Y por encima de este están las trompas uterinas. Ecográficamente se ven así. Esto es un ovario por una ecografía. Aquí arriba está la vejiga, que está llena de líquido, por eso se ve negra. El espacio de la vejiga se ve, el líquido que hay en la orina se ve negra, y el ovario es este pequeño que, si hiciéramos una analogía, sería como ver este pedacito. Entonces, tiene una forma de almendra. En las mujeres en edad fértil más o menos tiene 3 centímetros de largo por 1.2 centímetros de ancho por 1 centímetro de espesor, son pequeños. Ellos pueden aumentar de tamaño con el ciclo cuando hay folículos de gran tamaño o cuando hay cuerpos lúteos grandes, y en las mujeres posmenopáusicas son mucho más pequeños porque hay atrofia de los mismos, o sea que se vuelven mucho más pequeños. Pesan 14 gramos aproximadamente cada uno. Esto es una otra foto simplemente. Entonces, los ovarios tienen 2 zonas grandes, la corteza y la médula. La médula es la parte central, que aquí es toda esta zona del centro, donde lo que hay básicamente es un tejido conectivo denso con muchos vasos y alguna inervación. Y este es el hilio por donde entran los vasos principalmente a la médula del ovario. La corteza es toda la parte externa, que es donde están todos los folículos y los óvulos como tal, que vamos a hablar ya con más detalle de ellos. Entonces, la superficie del ovario, ¿por qué está recubierta? Está recubierta por una capa de células que se han llamado epitelio germinativo. ¿Por qué se llaman epitelio germinativo? Porque antes se creía que todas las células germinales, o sea, los óvulos, se originaban en este epitelio. Realmente eso no es cierto. El epitelio germinativo, o ese epitelio que recubre los ovarios, es un epitelio que es plano, acúbico, simple,
y que tiene características más de tipo mesotelial. Ya vieron que son los mesotelios y ya saben, son expertos en los epitelios, me imagino. Si tienen preguntas, interrúmpame tranquilos, que es mejor irlas resolviendo. Por debajo, señora. Sí, señora. Denso. Sí. Es que en el libro aparece laxo. Bueno, yo lo reviso entonces para que ahorita lo revisamos. Bueno, entonces por debajo de ese tejido, de ese epitelio germinal o germinativo, hay un tejido conjuntivo denso que se llama la túnica albúgina. Van a oír esta palabra también en testículos. Después vamos a hablar que los testículos también tienen túnicas albúginas. Van a ver que cuando hablemos de testículo y lo comparemos con el ovario, tienen muchas estructuras que se llaman exactamente igual. Y por debajo entonces tengo una capa del epitelio germinativo, por debajo una capa de tejido conjuntivo que se llama túnica albúgina, y por debajo está la corteza como tal. ¿Qué hay en la corteza? Entonces hay un tejido conjuntivo ovárico o estroma, que tiene unas células que son similares a los fibroblastos, y en todo este estroma vamos a encontrar todas las células germinales o los folículos ováricos como tal en diferentes etapas del desarrollo. Entonces, si yo hiciera un corte transversal del ovario, aquí no me aparece todo completo. Entonces, hacia este extremo, no me aparece aquí la foto, tendría una capa de células cúbicas o planas, que sería el epitelio germinativo. Después, una capa de tejido conjuntivo, que es este pedacito pequeñito, que es la túnica albúgina. Y todo esto es corteza. Entonces, en esta corteza, ¿qué hay? Hay estroma, que también lo llamamos el estroma ovárico, y dentro de ese estroma hay muchísimos folículos ováricos. Entonces, todos estos bolitas que ustedes ven acá son óvulos en desarrollo, son células germinales en desarrollo. Este también acá está más grande, está en una etapa diferente del desarrollo, y ya vamos a ver con mayor detalle cómo se ven cada uno de esos folículos. Entonces, las células germinales primordiales, ¿dónde se empiezan a desarrollar? En el feto, ¿cierto? En la etapa embrionaria. Y se desarrollan en el saco vitelino. Desde el primer mes de gestación se están desarrollando ya las células germinales. Ellas pasan por varias divisiones mitóticas hasta que alcanzamos un número como de 5 millones de células germinales en las etapas embrionarias. Ellas migran a las rebordes germinales, donde se van a desarrollar los ovarios, y ahí se van a desarrollar en la corteza. Hasta el 5.º mes de embarazo se van a seguir dividiendo hasta que se alcanza más o menos 5 a 7 millones de células germinales. Tenemos muchísimas. Pero el problema es que este proceso de formación de las células germinales, desde el principio, está sufriendo apoptosis. Entonces, muchas de estas células se van a ir sufriendo apoptosis, van a morir. ¿Saben qué es la apoptosis? ¿Sí? Bueno, entonces van a ir muriendo, y más o menos al momento del nacimiento yo solamente voy a tener 1 millón de ovogonias. Ese millón de ovogonias, ¿qué pasa con el resto? Suben atresia. Esa atresia, ¿cómo la sufren? Generalmente por apoptosis. De ese millón de ovogonias sobreviven más o menos 600.000 hasta la pubertad, y se conservan de 300 a 400.000. Pero mensualmente, ¿cuántos óvulos o ovocitos se salen en la ovulación? Uno solo es lo usual en los humanos. Obviamente los animales, depende de la especie, son diferentes. ¿Y cuántos óvulos producimos en maduros, listos para fecundarse, produce una mujer en toda su vida? Alrededor de 400. Entonces, todos los otros, recuerden que tenemos 300 a 400.000 listos para desarrollarse, todos los otros sufren atresia en diferentes momentos del desarrollo de los folículos. Bueno, entonces, ¿cuál, señor? ¿A qué se debe la atresia del ovario?
no se saben todos los detalles al respecto. Me preguntan que a qué se debe la atresia de los diferentes folículos. O sea, ¿para qué tenemos 5 millones y al final solamente necesitamos 400, por decir algo, ¿cierto? ¿Qué pasa o qué hace que todos los demás se atrecien? Hay muchísimos eventos fisiológicos que activan la apoptosis dentro de entonces la disminución de las señales de estimulantes de las hormonas luteinizante y folículo-estimulante puede inducir la apoptosis. El mismo crecimiento de un folículo por encima de los otros también puede estimular la producción de marcadores que van a estimular la apoptosis en los demás folículos. Entonces, por eso se estimula la apoptosis de ellos. ¿Más o menos se queda clara la pregunta? Bueno, señor. Pues es posible que si uno fuera súper estricto, sí, pero ese nombre se utiliza con frecuencia en medicina para hablar también de atresia o atrofia, ¿sí? Van a encontrar eso con mucha frecuencia en medicina, aunque si uno es estricto, tú puedes tener razón, ¿sí? Bueno, entonces, las células, las ovogonias, se organizan en el ovario en folículos. Entonces, ellas solitas no están. Ellas se organizan con otras células para formar lo que se llama folículos. Estos folículos son los que van a sufrir diferentes etapas de desarrollo hasta el momento de la ovulación. Entonces, cuando yo tengo un óvulo de una persona, de una niña recién nacida, un ovario, perdón, yo tengo muchos folículos que se llaman primordiales, porque recuerden que a diferencia de los hombres, las mujeres nacemos con los óvulos listos, ¿sí? El número total de óvulos listo. Esos óvulos, entonces, voy a encontrarlos en un estado que se llama folículos primordiales. ¿Y cuánto van a permanecer como folículos primordiales? Hasta que decidan, después de la adolescencia, empezar a madurar. Entonces puede ser a los 12 años, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50, ¿sí? Cada vez que empieza un ciclo menstrual, algunos de esos folículos primordiales empiezan a madurar, no todos. Entonces, ¿una mujer de 40 años tiene folículos primordiales, sí o no? Sí, tiene folículos primordiales, los que todavía no han empezado a madurar. Bueno, ¿una niña de 3 años tiene folículos primordiales? ¿Una mujer de 70 años tiene folículos primordiales? No, probablemente ya no los vamos a encontrar porque ya todos los que tenía se gastaron o se volvieron, o se atrofiaron o se volvieron atrésios. ¿De acuerdo? Entonces, las etapas por las que va a pasar en la maduración de un folículo son folículo primordial, que es el primero, que es en el estado donde están en reposo, folículo primario, folículo secundario, folículo de grado. Vamos a hablar de cada uno de estas etapas. Entonces, el folículo primordial que tiene la ovogonia, ¿sí? O ovocito en el centro, está rodeado por una capa única de células foliculares. Esas células foliculares adoptan en el ovocito primordial, en el folículo primordial, son planas generalmente. Y por fuera de o sea, rodeando las células foliculares, hay una membrana basal. ¿De acuerdo? ¿Entendido eso? Listo. Bueno, entonces esto es un resumen de lo que dijimos. Contienen un óvulo revestido por una capa de células foliculares aplanadas. Bueno, mide aproximadamente 30 micras de diámetro. Los núcleos del óvulo son excéntricos con un nucleolo y importante que las células foliculares están rodeadas por fuera por una membrana basal. Entonces, un folículo primordial es lo vamos a ver así. En el centro hay un óvulo, este es el núcleo del óvulo, y por fuera una capa de células foliculares. Aquí les llaman granulosas, pero en el libro prefieren siempre llamarlas foliculares hasta que no llega a una etapa de folículo secundario, y por fuera están rodeados de una membrana basal.
Bueno, entonces cuando el folículo empieza a madurar o a crecer, ¿qué va a pasar? Entonces en el centro va a seguir estando el óvulo y las células foliculares van a empezar primero a ponerse, dejar de ser planas y se empiezan a poner cúbicas. Y se crea una cosa que se llama la zona pelúcida. ¿Qué es la zona pelúcida? Es un espacio ocupado por unas sustancias de glucoproteicas que hay entre el óvulo y las células foliculares que lo rodean. ¿Sí? ¿Entendido eso? Y sigue la membrana basal por fuera de las células foliculares. Aquí, como empiezan a proliferar las células foliculares, entonces aquí ya sí algunos las llaman células de la granulosa, no me importa si me ponen una o el otro nombre, se los acepto igual, células foliculares o de la granulosa. Esas se empiezan a proliferar y puede haber una o dos capas. Y por fuera de la membrana basal que las rodea, vamos a encontrar unas estructuras que se llaman las tecas, que cuando estamos en un folículo primario son muy incipientes y apenas están empezando a formarse, que están formadas básicamente por tejido conjuntivo. Entonces, esto es un folículo en una hematoxilina ocina, un folículo primario. Entonces tengo mi óvulo, que como se dan cuenta siempre son grandísimos con respecto a las otras células. Este es el núcleo. Esta zona que se ve más eosinófila, más rosada, es la zona pelúcida. Y esta capa de células que rodea al óvulo, que son cúbicas, casi cilíndricas, son las células foliculares o células de la granulosa, que en este caso no tienen todavía sino una capa. Y por fuera, aquí rodeando esto, aquí no se ve claramente, pero ahí está, hay una membrana basal. ¿De acuerdo? ¿Entendido que es un folículo primario? Bueno. Una pregunta. Señor. Esa capa de células, la última que señaló, ¿es lo mismo que la corona radiada? No, la corona radiada todavía no ha aparecido. Ahora vamos a hablar de la corona radiada. Entonces, en el folículo primario todavía no hay corona radiada. ¿Listo? La corona radiada se va a desarrollar en el folículo secundario. Ahora vamos a hablar del folículo secundario. Entonces, ¿qué pasa en el folículo secundario? Las células de la granulosa siguen proliferando y siguen proliferando hasta que empiezan a hacerse unos espacios que se llenan de líquido y estos espacios, estas lagunas, son las que hacen que el folículo se deje de llamar primario y se llame folículo secundario. Y las tecas, que la teca que en el folículo primario apenas es incipiente, apenas se va a formar este tejido conectivo, aquí ya se diferencia y se diferencia en la teca interna y la teca externa. La interna es importante porque tiene células que producen estrógenos y la teca externa fibroblastos y fibras colágenas. Entonces, esto es un folículo secundario. Ya vamos a hablar de la corona radiada y el promontorio y de todo lo demás. Entonces, esto es un folículo secundario. Todo esto que hay acá se llama antro folicular o laguna folicular. El antro folicular es el espacio que se creó por líquido que empezó a descender entre las células granulosas o foliculares, y el óvulo quedó usualmente hacia uno de los lados. Este es el óvulo, esta es la zona pelúcida, si se acuerdan, y se rodeó por una capa de células foliculares o de la granulosa que se llama corona radiada, ¿sí? Por fuera de las células de la granulosa, ¿qué hay? Membrana basal. Y por fuera de la membrana basal, ¿qué hay? Tenemos la teca interna y la teca externa. Y alrededor de la teca interna y la teca externa, ¿qué hay? El estroma ovárico. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Bueno. Señor. Son células mesenquimales que son especializadas. Entonces, sobre todo las de la teca interna son más especializadas, son células que tienen la capacidad de producir estrógenos parecidas a los fibroblastos, pero tienen la capacidad de producir estrógenos. Las de la teca externa son fibroblastos principalmente, y ahí se encuentran fibras elásticas también y algunas que tienen alguna similitud a fibras musculares. ¿Sí? Yo tenía uno de un Señor. osito. Me perdí en esta parte. ¿Esto es antes del óvulo o
ovulación o ya hay ovulación? No, todavía no hay ovulación. Estamos en el folículo secundario y todavía nos falta un paso para que pueda haber ovulación. ¿Esta corona radial es diferente a la que se da después de la ovulación? Es que la corona radiada, si uno es estricto, solamente puede llamarla cuando hay ovulación. Pero esas células granulosas que te van a rodear el óvulo desde el folículo secundario son las que dan origen o forman la corona radiada después de la ovulación. ¿Entendido eso? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, listo. Entonces aquí tenemos un folículo antral o secundario, antral porque ya tiene el antro folicular, todo ese espacio, y vamos después a hablar entonces, ¿qué sigue pasando ahí? Las células de la granulosa comienzan a sintetizar progesterona. Entonces, las de la teca interna producen estrógenos y las de la granulosa producen progesterona. ¿Sí? ¿Teca interna? Esa sola cavidad folicular o antrofolicular ya vimos, ya se nos estaba formando. Y seguimos en el folículo secundario. Hay diferenciación estructural de las capas de la granulosa. Entonces, me van a producir lo que se va a llamar la corona radiada, que son los que van a rodear y acompañar al ovocito. Y ese ovocito óvulo va a estar pegado a la granulosa por un acúmulo de células de la granulosa que se llama cúmulo óforos. Óforos, es que se llama, ¿sí? Entonces, otra vez, este ya es un folículo de Graf, pero se parece mucho al anterior, ya vamos a ver qué se diferencian. Entonces, este es el óvulo, núcleo del óvulo, zona pelúcida. Estas células de aquí son las que me van a dar origen a la corona radiada. Este acúmulo de células de la granulosa que me va a pegar a la pared granulosa de esta cavidad se llama cúmulo óforus. Aquí, esta es toda la zona granulosa, células de la granulosa. Por aquí hay una membrana basal. Por fuera de la membrana basal tenemos la teca interna que produce estrógenos y la teca externa que tiene tejido, tiene principalmente fibroblastos. Externa, interna era estrógeno. Y aquí Lo tenía bien. es una foto con más acercamiento de lo mismo. Todo esto es el óvulo, aquí está el núcleo que se ve muy clarito. Esta es, ¿cómo se llama esto? Zona pelúcida. ¿Cómo se llama esto que va a dar origen a qué? Corona radiada. Esto aquí que une cúmulo óvulos. Esta zona, toda esta zona de acá, células de la granulosa. Esto aquí, el antro. Por debajo de las células granulosas que tengo siempre, membrana basal, y por fuera las tecas. ¿Listo? En el folículo de Graf es un folículo secundario que ya ha alcanzado, o sea, una dimensión de 1 centímetro o más. O sea, ya ahí todo ese complejo mide 1 centímetro o más y está listo para la ovulación. ¿Sí? Eso es un folículo de Graf. Entonces, en el folículo de Graf ya todo lo que estamos diciendo está completado. Ya terminó de crecer la granulosa, ya las tecas están bien diferenciadas, el óvulo ya está listo, ¿sí? Y ahí va a empezar a ocurrir la ovulación. ¿Qué pasa en la ovulación? Las células de la granulosa empiezan a atrofiarse hacia un sitio, hacia un polo pues, del ovario, es la superficie, y aparentemente por algunas células del estroma hay producción de células de enzimas líticas que van a dañar todo ese estroma que hay ahí, y aparentemente hay contracción de unas células que son fibroblastos con algunas características miofibroblásticas o de músculo que van a producir la ovulación como tal. Entonces, esto es un resumen. Aquí hay muchos, en el ovario y en la corteza hay muchos folículos primordiales. Cuando empiezan los folículos primordiales, empiezan a estimularse, siempre se estimulan. ¿Cuántos folículos se estimulan en cada ciclo? Como de 15 a 20 más o menos. ¿Y cuántos llegan? En diferentes estadios de lo que estamos hablando se van a atrofiar. ¿De acuerdo? Soy gemela de la
Entonces, primero tengo un folículo primario, después tengo un folículo secundario, después tengo un folículo de Graf, donde ya eso usualmente se sobresale sobre el ovario y finalmente se da la ovulación. Esto es una imagen de lo que ocurre en la ovulación. Este es mi ovario, todo esto es mi ovario. Este es todo mi folículo, que ya está tan grande que sobresale sobre la superficie del ovario. Y aquí se rompió y esto es el óvulo. Es grande, ¿cierto? Es bastante grande. Obviamente aquí está un poco magnificado, pero sí es grande. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, cuando a una mujer le van a hacer o una pareja le van a hacer una técnica de inseminación in vitro, fertilización in vitro, ¿qué es lo que hacen? Entonces, le dan hormonas a la mujer, muchas hormonas para lograr que no solamente un óvulo llegue a la madurez, sino muchos. Ojalá 8 o 9 óvulos o más, ojalá. Entonces esos ovarios son llenos de bolitas de folículos que están listos con sus óvulos listos. Entonces, ¿qué hacen? Se meten a la cavidad abdominal o a la cavidad pélvica a través de la vagina y como con una especie de aspiradorcitas recogen todos esos óvulos. Y esos óvulos, pues obviamente los mantienen en unos medios donde están vivos, están bien, y después los juntan con los espermatozoides para que se fertilicen. No todos se fertilizan, unos se fertilizan, otros no se fertilizan, y eso lo dejan crecer durante 3 a 4 días, y cuando ya está 3 a 4 días, ya tiene más o menos 8 células el embrioncito, la mórula, realmente se llama mórula todavía, la transfieren al útero de la mujer. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo ocurre la ovulación? Más o menos en el día 14 del ciclo. No voy a hablar mucho de las hormonas porque ustedes después en otros momentos van a hablar mucho de eso y no tenemos tiempo de hablar de eso. Pero más o menos el folículo de Graf ya está listo en el día 14, que es cuando ocurre la ovulación. Entonces, el óvulo que sale está rodeado ¿de qué? De la corona radial. Entonces tiene una zona pelúcida y por fuera de la corona radial. Todo esto, ¿por qué sale con corona radial y todo? O sea, ¿eso no estorbará para que los espermatozoides lo fecunden? De hecho, esa capa de corona radial permite o facilita la fecundación del óvulo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese óvulo? ¿Quién lo recoge? ¿A dónde llega ese óvulo? A las fimbrias. Entonces, usualmente en ese momento hay un acercamiento de las fimbrias de la trompa uterina al ovario que recogen el óvulo y lo van a transportar a través de las fimbrias. Recuerden que usualmente la fertilización del óvulo se da en la trompa uterina, y ya vamos a hablar un poquito de la trompa uterina, pero vamos a terminar primero con eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese folículo que se rompió y salió y ya hay ovulación? ¿Qué pasa con eso? Usualmente lo primero que pasa es que hay hemorragia y esa cavidad se llena de sangre y las células de la granulosa y las de la teca se diferencian más, se llenan de lípidos y empiezan a producir mucha progesterona y se vuelven redondas, gordas y con citoplasmas llenas de líquidos. Cuando eso sucede, se llama a esto, que era el folículo anterior, después de que ya hay ovulación y que ya hay producción de progesterona por estos, eso se empieza a llamar cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo entonces inicialmente es hemorrágico en el centro, después esa hemorragia se empieza a reabsorber, hay fibrosis ahí y queda solamente las células produciendo progesterona. Esas células que producen progesterona son de dos tipos: las tecaluteínicas, que son las externas, y las granulosoluteínicas, que son las internas. Bueno, esto es lo que aquí hubo: una ruptura de un óvulo, ¿sí? De un folículo, hubo ovulación, este es un corte de un ovario, eso. Entonces todo esto es lo que quedó.
Este era el folículo. Entonces todas esas células de la teca interna y de la granulosa empiezan a producir sus progestágenos. En el centro quedó hemorragia, ya empieza a haber fibrosis, y finalmente, al final de todo ese proceso, quedan solamente las células que producen la progesterona, las de la teca luteínicas y las granulosas luteínicas, y eso se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ¿qué pasa con el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo puede pasar dos cosas. Si hay embarazo, él sigue produciendo progesterona hasta que hay una formación de la placenta inicial y temprana, y que va a producir suficientes hormonas propias para mantener el embarazo. Y si no hay embarazo, ¿qué pasa? Involuciona, y al involucionar deja una cicatriz que se llama cuerpo lúteo, cuerpo albicans o cuerpo blanco, como quieran. Con más acercamiento, entonces esas son las células de la granulosa luteínica, que se diferencian de las teca luteínicas en que las de la granulosa luteínica son más grandes y las teca luteínicas son un poco más pequeñas. Y si ustedes ven esta imagen de aquí abajo, esta es una sola célula. Ese citoplasma que se ve más claro es porque tiene muchos lípidos. Esto es con mayor acercamiento, las mismas células son, miren que ahora, antes eran cúbicas, con citoplasma menor, ahora son mucho más redondas, como poligonales, con un citoplasma muy amplio que se ve eosinófilo o bafolado. Y esto es un cuerpo albicans, es la zona de fibrosis que queda después de que un cuerpo amarillo o lúteo involucione. Un resumen de lo que ya acabamos de decir. Bueno, vamos a hablar de las trompas uterinas. Entonces, las trompas uterinas, o también llamadas oviductos o trompas de falopio, el nombre que quieran está bien. Ya sabemos también que tenemos dos que están unidas, tienen una zona que es intrauterina y otra zona que es extrauterina, que está pegada al ligamento ancho del útero y que está cerca al óvulo en la región terminal, que se llaman fimbrias. Está compuesta por 4 partes. El infundíbulo, que es la zona más cercana al óvulo, la más distal, la más externa, es supremamente grande y tiene muchas proyecciones de la mucosa que se llaman fimbrias. Después sigue la ampolla, que es la zona más grande de la trompa uterina, que son más o menos los 2/3 de ella, que es el sitio donde usualmente ocurre la fecundación. El istmo es la zona más estrecha en donde se une la trompa con el útero, y la región intramural, que es la zona que hay de la trompa uterina dentro del útero. Entonces, esto es la zona intramural. ¿Esto se llama cómo? Istmo. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo? Ampolla. ¿Y esto? Infundíbulo, donde están las fimbrias. Listo. La trompa uterina se parece a las otras vísceras huecas. Ustedes no han visto caso, pero la mayoría de las vísceras huecas entonces están compuestas por una mucosa. En algunos órganos hay submucosa, en otros no hay submucosa, una capa de células musculares lisas y una serosa o adventicia. Entonces, en las trompas uterinas que tenemos de afuera hacia adentro una serosa. La serosa está recubierta por células mesoteliales. En la serosa, por debajo de la capa de células mesoteliales, pues que tenemos una capa de tejido conectivo laxo. Por debajo, más hacia adentro, ¿qué vamos a encontrar? La capa muscular lisa. Esa capa muscular lisa en general está compuesta por 2 capas, una interna circunferencial y una externa longitudinal, como en casi todas las vísceras huecas. Pero histológicamente esas 2 capas de músculo, aunque existen, no se diferencian claramente y uno no es capaz de decir cuál es cuál claramente en el microscopio. Entonces, si yo por ejemplo les muestro una foto de una trompa uterina y les digo qué capa es, probablemente solamente les estoy señalando la muscular, no les estoy diciendo que me digan si es muscular interna o muscular externa, porque ahí es prácticamente imposible hacerlo histológicamente.
Y hacia adentro, más hacia adentro, tenemos la mucosa. En la trompa uterina no hay una submucosa clara y muy identificable, sino que ahí es mucosa. ¿Y la mucosa qué tiene? Un epitelio que está compuesto por dos tipos de células, o por un tipo de células celulares, un solo tipo de células, que tiene dos posibilidades morfológicas. Entonces, el mismo tipo de células puede ser ciliadas o no ciliadas. Las ciliadas, como su nombre lo dice, tienen cilios y son las que ayudan a la motilidad, tanto de los espermatozoides como del óvulo hacia el útero y de los espermatozoides hacia la trompa. Y el segundo tipo de células, segunda forma de las células, son las células no ciliadas, que son secretoras. ¿Secretoras de qué? De moco, de mucosecreción. Entonces, si yo hago un acercamiento por debajo, del epitelio, entonces ¿qué hay? Lámina propia. La lámina propia es de tejido conjuntivo. Usualmente las láminas propias son de tejido conjuntivo laxo o denso. Laxo. Y usualmente en ellas hay algún número variable y muy escaso de linfocitos. Entonces, si yo veo al microscopio un pedazo de la trompa uterina y con mucho acercamiento veo la mucosa, voy a ver esto. Esta es la capa, este es el epitelio. ¿Qué epitelio es? Cilíndrico, simple, ciliado, miren los cilios. La mayoría de las células que yo puedo identificar en el microscopio son ciliadas. Las mucosas son más difíciles de ver. Ahí, por ejemplo, debe haber mucosas, pero decirles exactamente cuál es una y cuál es la otra es difícil porque la mayoría se ven ciliadas. Listo, esta es una foto con menor acercamiento, entonces digamos que hacia aquí afuera debe estar la serosa, todo esto es la muscular, aquí la capa serosa no se ve bien, pero ahí debe estar la muscular y la mucosa. Y todas estas, la mucosa de la trompa uterina tiene muchas prolongaciones, muchos pliegues, tiene muchísimos pliegues. Y todos esos pliegues, pues vamos a encontrar que es lo que les acabo de mostrar, el epitelio con la lámina propia. Hay menos pliegues, sobre todo en la zona de intrauterina o intramural. Otra vez lo mismo, entonces aquí está la serosa, aquí está la muscular, los pliegues de la mucosa. Recuerden que en la serosa y en el tejido conectivo pues va a haber vasos, va a haber venas, arteriolas y va a haber algún grado de inervación. Listo, preguntas, dudas hasta ahí. Bueno, cualquier cosa que me produzca una infección o una inflamación crónica de la trompa uterina me puede obstruir adecuadamente el flujo o el paso del óvulo o de los espermatozoides o del embrión o de la mórula ya formada, ¿sí? Y cuando pasa eso, entonces puedo tener dos cosas. Puedo tener infertilidad, entonces mujeres que no pueden quedar embarazadas porque hay una obstrucción de las trompas uterinas, o si quedan embarazadas y ese embrión no puede llegar al útero, ¿qué pasa? Se me hace un embarazo ectópico. Entonces, los embarazos ectópicos no solamente son en la trompa, puede haber embarazos ectópicos en la cavidad abdominal, en el cervix, en la vagina, en los ligamentos, pero lo más frecuente, el 95% de todos los embarazos ectópicos son en las trompas uterinas. Es súper importante entender eso porque un embarazo ectópico es la principal causa de muerte en mujeres en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Entonces es una emergencia médica y esos pacientes tienen que ser llevadas en algunos casos a cirugía, otros se pueden manejar médicamente para dañar pues el embrión como tal. Bueno, el útero, entonces el útero es el órgano donde se va a dar la gestación, básicamente es la función del útero de la gestación. Es triangular, invertido y tiene tres zonas distinguibles o básicas grandes: el cuerpo uterino, que es toda esta zona y la porción más cefálica, el cervix, que es la porción más caudal y más externa, y entre los dos hay una zona que se llama el istmo, que es la zona de transición entre el útero y el cervix.
Esta zona del útero se llama fondo y tiene una pared anterior y una pared posterior. El útero, el tamaño y el peso del útero varían de acuerdo a la edad y los antecedentes de gestación o no de las pacientes. Entonces no les puedo decir un peso y un tamaño exacto porque eso es variable. Obviamente en una mujer nulípara que nunca ha tenido hijos es más pequeño que en una mujer multípara que ha tenido muchos hijos. Eso va a cambiar. El útero está recubierto por serosa. Y esa serosa está recubierta por unas células mesoteliales, pero esa serosa no es completa. Entonces, en la cara anterior, solamente la mitad del útero proximal, o sea, cefálica, tiene recubrimiento por serosa. El resto tiene adventicia. ¿Saben qué es una adventicia? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? Se los pregunto porque los residentes de patología a veces llegan a patología tercer año de residencia y todavía no saben cuál es la diferencia. ¿Quién sabe? Entonces, la serosa es un recubrimiento porque, o sea, un órgano que da hacia una cavidad tiene serosa, está recubierto por una capa de células mesoteliales usualmente. O sea, hay excepciones, pero eso es en general, ¿sí? Y la adventicia es un tejido conectivo que rodea un órgano cuando no está hacia una cavidad hueca. Entonces, por ejemplo, en el útero, el cervix está pegado a todos los tejidos adyacentes por adventicia, pero el cuerpo usualmente está hacia la cavidad libre. Entonces, como está hacia la cavidad libre, tiene serosa. Esa es la diferencia entre serosa y adventicia. Y la adventicia, entonces, pues es tejido conectivo laxo que rodea principalmente a la región del cervix, a la pared anterior una parte de la pared anterior del útero, y que se continúa con los órganos adyacentes. ¿Cuáles son los órganos adyacentes al cervix? La vejiga y hacia adelante y hacia atrás, el recto, ¿sí? Bueno, y el cervix pues se continúa con la vagina. Las capas del útero son el perimetrio o serosa, es lo mismo, que ya dijimos que está recubierta por una capa de células mesoteliales y por debajo hay una capa de tejido conectivo laxo, que es muy delgada. Después sigue la capa más gruesa, que se llama miometrio, que está compuesta por músculo liso. ¿Cuántas capas de músculo liso? 3 capas de músculo liso. Igual pasa con la trompa. Si yo les digo en el miometrio, díganme cuál capa es, me dicen, no doctora, yo no sé, yo no puedo saber porque ellas se entrelazan tanto unas entre otras que no tienen un borde bien definido. Esas 3 capas se llaman interna, la de más adentro, externa, la de más afuera, y la del centro se llama capa vascular, porque es en donde hay muchísimos vasos. El miometrio está formado por ¿qué tipo de músculo? Liso. Y la capa más interna es el endometrio. ¿Cómo es la vasculatura del endometrio? Del útero, perdón, de la pared miometrial y endometrial. Entonces, al miometrio llegan las arterias y venas arqueadas, que se derivan usualmente de las arterias uterinas. Esas arterias y venas arqueadas se van a meter hacia el endometrio, y en el endometrio van a tener 2 zonas: las arterias rectas y las arterias se me olvidó cómo se llaman, tortuosas o sinusoidales. Listo. ¿Entendido hasta ahí? Vamos a hablar entonces ahora del endometrio como tal. Entonces, el endometrio es una mucosa. Es una mucosa, como todas las mucosas, tiene epitelios y un tejido conjuntivo o lámina propia, que en el endometrio va a recibir entonces el nombre de glándulas, la parte epitelial, y del estroma endometrial, a lo que en otro órgano llamaríamos lámina propia. ¿Cómo son las láminas propias? ¿Qué tejido conectivo tienen? Laxo. Entonces, el estroma del endometrio también es laxo. El estroma del endometrio es muy celular y las glándulas del endometrio son muchísimas, pero
una cosa súper importante del endometrio es que es variable. De acuerdo al momento del ciclo y de la edad del paciente, de la mujer, ese endometrio y ese estroma van a ser diferentes. Entonces, ¿cuándo empieza el ciclo, el ciclo menstrual? ¿Qué día del ciclo empieza ¿Qué día? Entonces, el día que llega la menstruación es el día 1 del ciclo. Entonces, en un ciclo que dura 28 días, la ovulación se da más o menos en el día 14. ¿Y el endometrio qué va a hacer? El endometrio va a seguir paralelamente lo que está pasando en el ovario, en los folículos que se están madurando, para estar listo en caso de que haya un embarazo. Entonces, en el día 1 de la menstruación, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar con ese endometrio? Se desprende, ¿cierto? E inmediatamente, eso es un evento inmediato, se desprende lo viejo y empieza a crecer, a proliferar nuevamente el endometrio. Entonces, en la primera fase del ciclo se llama fase proliferativa. Entonces, mientras los ovarios van madurando, los óvulos van madurando, los folículos van madurando, el endometrio, ¿qué va haciendo? Va proliferando. Si un tejido prolifera, ¿qué necesitamos para que las células proliferen? ¿Que haya qué? Bueno, que haya nutrientes, que haya un estímulo, entonces, que haya estímulos hormonales. ¿Y qué más? ¿Sangre? ¿Qué más? Las células, ¿cómo proliferan? Se empiezan a dividir. Entonces, en un tejido proliferativo, las células, o sea, tanto el estroma como las glándulas, todas crecen. Hay muchas mitosis. Entonces, fase proliferativa, los primeros 14 días del ciclo, está en la época en que se están proliferando, están madurando los folículos, y cuando se da la ovulación, se ejerce un cambio en el endometrio. Entonces, cuando el endometrio prolifera, está creciendo, está poniéndose lindo y bonito y creciendo para estar listo por si hay fecundación. Cuando hay ovulación, es el momento en que ya el endometrio creció todo lo que tenía que crecer o proliferar como tal, y hay un cambio y se vuelve secretor. Entonces ya está grande, ahora necesita dejar de crecer, de proliferar las células, y se va a volver secretor. Y cuando se vuelve secretor, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya no hay mitosis y empieza a haber secreción en las células. Esa secreción en las células, ¿qué van a hacer? Van a hacer un nicho adecuado por si hay fecundación, pues esa molécula puede implantarse ahí y puede darse un embarazo como tal. Ese endometrio sigue en fase secretora hasta el día 28, que el cuerpo lúteo dice ya no puedo funcionar más, y cambian las hormonas, no voy a meterme en los detalles de eso, y el endometrio deja de recibir esos estímulos hormonales y dice, pues se me acabaron los estímulos hormonales, entonces ¿qué va a pasar? Vuelve a descamarse y vuelve a haber menstruación y vuelve a empezar otro ciclo menstrual. ¿Entendido todo eso? ¿Claro? Entonces, este gráfico es lo que muestra. Entonces el endometrio, esto es como si fuera, este es el endometrio. Entonces aquí se está descamando y empieza a regenerarse, se prolifera en el día 14 de ovulación, ahí se diferencia un endometrio que es secretor, y finalmente cuando baja el estímulo pues se vuelve a degradar y vuelve a haber menstruación. Un endometrio de fase proliferativa se ve así. Muchas glándulas, las glándulas son redonditas, rectas, son rectas, este es un corte transversal de las glándulas, están tapizadas por un epitelio. ¿De qué tipo ustedes me pueden decir? Cilíndrico simple, que está muy apeñuscado. Las luces de las glándulas están vacías o llenas, vacías, y tiene mitosis. Entonces aquí no se ven con mucho detalle, pero aquí hay una mitosis, aquí hay una mitosis, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y el estroma es muy celular. Recuerden que los tejidos conjuntivos laxos tienen estromas muy celulares, con poco colágeno, y ahí también uno con detalle podría ver en algunos, no es tan fácil, pero también puede haber mitosis. Lo mismo, aquí sí se ve la mitosis perfecta. Glándulas redonditas, tubulares,
epitelio cilíndrico, inclusive pseudoestratificado, simple pseudoestratificado, con mitosis, y el estroma lo mismo, muy celular, muy compacto, no le vemos casi vasos. En cambio, cuando cambia secretor, miren lo que pasó con las glándulas, ya no son redondas, son tortuosas y las luces se dilatan, y en las luces de las glándulas empieza a haber alguna secreción. Entonces, de acuerdo al momento de la fase secretora del endometrio, yo voy a ver cambios diferentes de las células. No me voy a entrar en esos detalles, pero les cuento grande que primero se hace una vacuola por debajo de la célula, del núcleo, subnuclear. Después esa vacuola migra encima de las células, entonces ya está supranuclear o apical. Esa vacuola es la secreción como tal, sale a la luz, entonces las células quedan como más pequeñas porque ya no hay vacuola, entonces quedan cilíndricas pero más cortas, y las luces se llenan de secreción. ¿Entendido? ¿Qué pasa con el estroma en la fase secretora? El estroma pasa por varias fases, pero se vuelve edematoso. Entonces, el endometrio como tal parece más grande, pero las células, el tamaño el número de células es el mismo, solamente por edema se hinchan como tal. Y a final del ciclo secretor, las células estromales, por acción de la progesterona, sufren un proceso que se llama predesidualización y se vuelven gordas, redondas y rosadas, principalmente alrededor de los vasos. ¿Eso por qué? Porque el endometrio, en caso de que haya embarazo, todo ese endometrio se va a desidualizar, se va a volver igual, y porque eso me crea el ambiente adecuado para el desarrollo fetal. ¿De acuerdo? Entonces, secretor. Miren aquí, se ve distinto al anterior porque en este tiene muchas vacuolas apicales o supranucleares, que es otra fase diferente de la misma fase secretora. Epitelio secretor, aquí ya no hay vacuolas, pero miren que no hay mitosis, el epitelio es cilíndrico, no tiene pseudoestratificación. Lo mismo aquí con mayor acercamiento, aquí sí hay vacuolas supranucleares, veanlas. Todos estos son etapas del epitelio secretor. Era muy importante saberse eso, y a nosotros cuando empezamos a estudiar patología nos dijeron que nos teníamos que aprender una cosa que se llama fechar el endometrio. Fechar el endometrio quiere decir que en una biopsia de una mujer, una biopsia endometrial de una mujer en edad fértil, nosotros podamos decir exactamente en qué día del ciclo de 28 o de 31 días está, y eso en teoría nosotros podemos hacerlo. Porque eso ya no es práctico, eso lo hacían antes para los estudios de infertilidad y para poder determinar el momento específico en que se hacía una inseminación o que se sacaban óvulos. Eso se ha acabado pues porque las mediciones hormonales son mucho más sencillas y los seguimientos ecográficos también son muy buenos, pero cuando eso no era tan bueno pues hacíamos eso. Y en veterinaria todavía, aunque también eso ha avanzado cantidades, y las inseminaciones de los caballos y se hacen casi con más tecnología que las de los humanos, pero también se usaba mucho para hacer eso, fechar endometrios. Este es el miometrio, simplemente para mostrarles que es músculo liso, se ven muchos haces de fibras que se disponen de manera irregular y arremolinada. Bueno, el cervix. El cervix, entonces, ¿cuánto mide un cervix normal, señora? Entonces, el útero en una paciente, en una niña o en una posmenopausia, entonces el endometrio se ve atrófico. ¿Atrófico qué quiere decir? ¿Qué significa? Se ve delgado y las glándulas están inactivas. Entonces, las glándulas son tubulares, rectas, pero el epitelio es cúbico a cilíndrico bajo, simple, y no tiene ninguna proliferación, o sea, tú no ves nada de mitosis. ¿Sí? Es inactivo. Bueno, el cervix, ¿cuánto mide un cervix normal? 3 a 4 centímetros de longitud. ¿Sí? El cervix tiene una porción que se llama exocervix, una porción que se llama endocervix, una zona que se llama canal endocervical y el orificio cervical interno, que es en donde está la transición con el istmo uterino, y el orificio cervical externo, que es la transición con la parte externa. El cervix entonces está compuesto por exocervix,
¿Y el exocervix está tapizado por qué tipo de epitelio? Exocervix. Plano, estratificado, no queratinizado. ¿Y el endocervix está tapizado por qué tipo de epitelio? Cilíndrico, simple y es mucosecretor. Entonces, un corte del cervix grande, yo lo veo bajo aumento, se ve así. Entonces, el ectocervix o exocervix es esta zona que está tapizada por epitelio cilíndrico, perdón, plano estratificado no queratinizado. Hay una zona que se llama la zona de transición que ya vamos a ver con más detalle, y después está la zona endocervical que está tapizada por epitelio cúbico simple, mucosecretor, y esa zona endocervical, que es todo esto por acá, todo esto es endocervix, tiene muchas invaginaciones de la mucosa. Esas invaginaciones de la mucosa se les ha llamado glándulas endocervicales, pero como tal no son nada diferente al recubrimiento del epitelio que tiene invaginaciones. ¿De acuerdo? Bueno, la zona de transición es súper importante. La zona de transición o la unión escamocolumnar es la zona en donde el epitelio exocervical se encuentra con el epitelio endocervical. Se llama zona de transición o de transformación, que en esta foto es abrupto, ¿sí? Tengo el epitelio escamoso, plano estratificado no queratinizado a la derecha y el cúbico simple mucosecretor a la izquierda, ¿sí? Es abrupto. Eso no se ve en todas las mujeres, eso se ve principalmente en las niñas. En las mujeres ese punto de transición en las mujeres en edad fértil va cambiando y va volviéndose más externo, se va volviendo más hacia afuera, y toda esa zona de transición, perdón, más hacia adentro, toda esa zona de transición sufre un fenómeno que se llama metaplasia, que es una transformación del epitelio cúbico simple a plano estratificado no queratinizado. Otra foto al revés. Entonces aquí tengo a la izquierda el plano estratificado no queratinizado y a la derecha tengo el cúbico simple mucosecretor. ¿Qué hay por debajo de ese epitelio? Hay un estroma que es laxo denso. Es laxo inicialmente y después se continúa con otro estroma que es fibromuscular con predominio de las fibras, o sea, tiene algo de musculatura pero es predominantemente fibroso. Listo. Preguntas. ¿Por qué es importante la zona de transformación? Van a oír hablar mucho de esto de aquí a que se gradúen de médicos y después, porque este es el sitio que le gusta al virus del papiloma humano infectar, y es donde se originan las lesiones escamosas intraepiteliales del cervix, y es la intención de una citología cérvico-vaginal es sacar células que incluyan esta zona preferiblemente para mirar si hay algún cambio citológico, hay alguna alteración en las células que nos indique que la paciente puede tener una lesión escamosa intraepitelial con infección por VPH, ¿sí? Entonces es importante saber que ahí es donde se da la infección. Bueno, la vagina. La vagina es un tubo hueco que comunica el cervix con la vulva. No tiene glándulas. La vagina no tiene glándulas. Solamente tiene una mucosa, una muscular y una adventicia. La adventicia, tejido conectivo laxo, la muscular, músculo liso, tiene dos capas, una externa longitudinal y una interna circunferencial. Igual que nos hemos hablado, no se pueden diferenciar claramente en el microscopio, no es fácil. Y una mucosa que está compuesta por una lámina propia que tiene tejido conectivo laxo y un epitelio, ¿de qué tipo? Plano estratificado no queratinizado. Plano estratificado no queratinizado, ¿de acuerdo? No tiene glándulas. Esta es la pared muscular. Miren que la musculatura es mucho menos prominente, perdón, aquí hay lámina propia con algunos músculos y aquí ya empieza el músculo como tal. Bueno, ¿preguntas, dudas hasta ahí? Seguimos con los genitales externos. Entonces, el monte de Venus. El monte de Venus es la porción más anterior de los genitales externos, que es el promontorio que hay por encima de la sínfisis del pubis, y es sobre todo una
está compuesta principalmente por grasa subcutánea, recubierta por una piel delgada, rica en folículos pilosos. Y hay abundantes glándulas apocrinas y glándulas sebáceas prominentes. Los labios mayores están recubiertos por epitelio plano estratificado queratinizado, o sea, piel, básicamente. Tiene glándulas sudoríparas y sebáceas. Y glándulas apocrinas, que son similares a las de la mama y de la axila. Entonces, si ustedes les muestran una foto de los labios mayores, básicamente, ¿qué van a ver? Una foto de piel. Con muchas glándulas sebáceas, probablemente porque esa zona rica en glándulas sebáceas. ¿La puedo diferenciar histológicamente de otros sitios de la piel? No, no puedo, o sea, es lo mismo, es igualito. Los labios menores, entonces los labios menores también están tapizados por epitelio plano estratificado, pero aquí tienen una diferencia. En la parte vestibular, o sea, en la parte más interna es no queratinizado y en la parte externa es queratinizado, entonces hay un cambio. Tienen glándulas sebáceas también y no tiene folículos pilosos. Y la parte central pues es un tejido esponjoso que tiene fibras elásticas, muchos vasos y muchos nervios. El clítoris está compuesto por cuerpos cavernosos eréctiles. Un cuerpo cavernoso es un tejido ricamente vascularizado que cuando no está estimulado, todos los vasos están colapsados o con una luz muy pequeña, y cuando se estimulan se llenan, se vasodilatan y se llenan de sangre, y eso es lo que produce o lo que los hace eréctiles como tal. Y están recubiertos por un músculo que se llama isquio cavernoso. Por fuera de estos cuerpos cavernosos que hay, pues una mucosa con un epitelio plano estratificado, queratinizado, que no tiene glándulas ni papilas dérmicas ni folículos pilosos. Y ahí pues obviamente hay un gran número de receptores sensitivos. El vestíbulo, que es ya la entrada como tal, el introito, el sitio de entrada a la vagina, está revestido por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y tampoco hay folículos pilosos. Además de todo esto, pues tenemos algunas glándulas. En la vulva sí tenemos glándulas. Tenemos dos tipos de glándulas básicamente, las glándulas de Bartolino y las glándulas vestibulares o de Skene. Las glándulas de Bartolino usualmente son dos, están recubiertas, son mucosas, o sea, son mucosas, ¿qué quiere decir? ¿Y qué epitelio esperaría? Cúbico simple o cilíndrico simple, y producen moco. Están rodeadas por tejido conectivo laxo, y el conducto principal pues está recubierto por epitelio columnar que cambia a escamoso hacia la superficie. No pude encontrar una foto decente de las glándulas de Bartolino, de pronto en el libro está más bonito. Y las glándulas vestibulares menores o Skene están alrededor de la uretra y del clítoris, y también son mucosas, son mucho más pequeñas, tienen de 1 a 2 células de espesor y son mucho más ramificadas que las células de Bartolini. ¿Cuál es la función de las células de Bartolini y de las células vestibulares? Lubricación de la zona, básicamente. Esas son las funciones de las dos. El himen, que es un repliegue de la mucosa de la superficie exterior de la vulva, y entonces tiene una capa externa que es un epitelio escamoso estratificado queratinizado y una capa interna que es epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que es rico en glucógeno. Bueno, preguntas, dudas del aparato genital reproductor femenino. Esta clase es súper larga. No. La diferencia entre las de Bartolini y las vestibulares: las de Bartolini son más grandes, son menos ramificadas y son dos. Ya voy, espérame. Bueno, y las vestibulares son usualmente múltiples, ya te respondo, son más ramificadas, también son mucosas,
y están alrededor de la área espacial, la localización y la disposición de que unas son mucho más ramificadas y múltiples y las otras son no ramificadas y más pequeñas y menos. Bueno, y la otra pregunta es que existen diferentes tipos de himen. Entonces, el himen es un repliegue de la mucosa del introito vaginal, ¿sí? Y entonces hay himenes no perforados, quiere decir que son completos y no dejan salir ninguna secreción de la vagina. Entonces, por ejemplo, una mujer con un himen no perforado puede llegar a la menarquia, tener su primera menstruación y no tiene menstruación porque está totalmente ocluido el orificio. Que va a terminar pasando a esa paciente, pues va a terminar con cólicos y dolores, pues porque realmente se va a distender la cavidad uterina porque no tiene cómo zanjar ese contenido. Los himenes son, algunos son laxos, entonces se distienden muy fáciles y no se rompen, otros tienen unos orificios más pequeños, otros tienen una sola hendidura. Hay unos que se llaman himenes complacientes, que son entonces la paciente que ha tenido relaciones sexuales toda su vida y a mí me parece que estuviese íntegro, ¿sí? Entonces, eso simplemente son variantes anatómicas de lo mismo, pero no tiene pues ninguna importancia clínica real, excepto por el himen no perforado que puede tener problemas para la mujer. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Bueno, tenemos 15 minutos para hablar de glándula mamaria. Esta clase es súper densa, ¿sí? Bueno, glándula mamaria. No tenemos una clase entera de glándula mamaria, pero realmente la histología de la glándula mamaria es sencilla. Entonces, ¿de qué está compuesta la glándula mamaria? De 6 a 10 sistemas ductales mayores. Esos ductos mayores, ¿dónde desembocan? En el pezón. ¿Y para qué sirven esos ductos mayores? ¿Qué hacen esos ductos mayores? Para producir leche, son el sistema de transporte de la leche al exterior del organismo. Esos sistemas ductales mayores se van ramificando hacia adentro en la mama y se van ramificando hasta que finalmente terminan en estos saquitos que son cerrados, que son las unidades ductolobulares terminales. Unidades ductolobulares terminales, ductolobulares o ductolobulares terminales, como quieran. En el libro tienen un nombre, en uno de los libros tiene un nombre rarísimo, que no sé por qué se lo pusieron tan raro, pero apréndanse en este nombre que es con el que la gente los va a entender. Unidad ductolobular terminal o terminal ductolobular, cualquier orden está bien. ¿Cuál está ahí? Terminal ductolobular. Es importante conocer la unidad ductolobular terminal porque se cree que todos los carcinomas de mama se originan ahí, no en los conductos, sino ahí. Bueno, sigamos. Entonces, estos son los conductos terminales, se van ramificando, obviamente este esquema lo simplifica porque se ramifican en muchísimos más, se van ramificando hasta que forman estos saquitos que se llaman unidad ductolobular terminal. Entonces, en un corte transversal de una mama, yo tengo el pezón, la areola que está alrededor, el tejido mamario que está compuesto por tejido adiposo y por los sistemas ductolobulares terminales y los conductos como tal, y por detrás que está la pared torácica. Entonces, en general, el epitelio de lo que está formado el epitelio de la glándula mamaria es básicamente de dos tipos de células celulares, de dos tipos celulares. Uno, que son las células ductales, que son las que van a dar hacia la luz de los ductos o de las unidades ductolobulares terminales, de los acinos de esas unidades, y una segunda capa de células que es más externa, que se llama células mioepiteliales. Ustedes ya oyeron hablar de las células mioepiteliales, ¿cierto? No oyeron nunca de ellas. Entonces, las células mioepiteliales son células que tienen una capacidad de contractilidad. Entonces, su función aparentemente es ayudar a la contractilidad de esos conductos que va a permitir que la leche fluya hacia afuera. Entonces, todos los ductos de los lobulillos están tapizados por el mismo tipo de células mioepiteliales hacia afuera, pero hacia adentro, y células luminales o ductales hacia afuera. Existen dos tipos de estroma, entonces alrededor de estas unidades
ductolobulares terminales hay un estroma que se llama intralobular. Ese estroma intralobular es laxo y, importante, responde a estímulos hormonales y tiene linfocitos. Entonces, todas las mujeres nos quejamos que antes de la menstruación los senos se nos ponen congestivos, duros y dolorosos. Es porque este tejido, en parte, responde al estímulo hormonal y se vuelve un poco más edematoso, y eso produce congestión de los senos o sensación de congestión de los senos. Entre estos, por fuera de este estroma intralobular está el resto del estroma, que es el interlobular, que es tejido conectivo denso mezclado con tejido adiposo. Entonces, en una persona de 25 años, ¿hay más tejido adiposo o más tejido conectivo denso? Hay más tejido conectivo denso. En una mujer de 70 años, ¿hay más tejido conectivo adiposo o denso? Adiposo. Entonces, existe un cambio con la edad y el tejido fibroconectivo denso va cambiando, se va disminuyendo y va aumentando el tejido adiposo, y por eso a las mujeres con la edad se nos va cayendo los senos, en parte es por eso, ¿sí? Porque el tejido va cambiando, el tejido adiposo no se sostiene también como el tejido conectivo denso. Listo, foto. Entonces, esto es una unidad, un lobulillo, una unidad ductolobular terminal grandotota, ¿sí? Entonces, el estroma intralobular es lo que hay aquí, todo aquí alrededor. Por fuera de ahí, ¿qué voy a ver? El estroma interlobular, que es todo esto, todo esto, todo esto. Y entre ese estroma interlobular me voy a encontrar los conductos, que son estos. Con mayor acercamiento a una unidad ductolobular terminal, que es más pequeña, ¿qué voy a tener? Entonces voy a tener estos pequeños acinitos y conductos pequeñitos que están tapizados por una capa de células centrales, que es ductal o luminal, y una capa de células más pequeña por fuera, que a veces es apenas perceptible con los cortes normales, que son células mioepiteliales. Es súper importante saber eso, porque cuando uno tiene cáncer necesita haber tenido invasión al estroma. Entonces, en un carcinoma que invade el estroma, o sea que ya invadió, no hay células mioepiteliales. Entonces los patólogos nos valemos de buscar las células mioepiteliales para saber si un tumor o una lesión, cuando es muy difícil de saber si invade o no, invade. Y para eso utilizamos, por ejemplo, marcadores de inmunohistoquímica. ¿Les hablaron de los marcadores de inmunohistoquímica? Entonces los marcadores de inmunohistoquímica lo que van a hacer es marcarme alguna proteína que yo quiero en la célula específica y teñirla de un color que usualmente es café, es lo más frecuente, de otros colores, para verla en el microscopio. Entonces, si yo la tiño, si yo hago una tinción para células mioepiteliales y ninguna célula es café, es que no hay. Entonces, probablemente yo ahí puedo decir que un tumor sí está invadiendo. El año entrante hablamos más de eso. La glándula mamaria es distinta en una mujer que lacta de una mujer que no lacta. Entonces, cuando una mujer lacta, está lactando, ¿qué pasa? Esos acinitos de la unidad ductolobular terminal, que eran chiquiticos, se empiezan a distender y las células empiezan a cambiar y se vuelven, su citoplasma se amplía, se vuelve vacuolado y empiezan a secretar una sustancia que se llama leche. ¿De acuerdo? Entonces, es distinto. Miren, esta es una mama secretora y esta es una mama no secretora. Aquí se ve muy bien estos conductos. Este es un acino o un conducto, no importa, son iguales. Tiene una capa de células ductales que es cúbica cilíndrica simple, cúbica cilíndrica, rodeada por otra capa de otras celulitas que aquí se ven los núcleos, que son las células mioepiteliales. Alrededor o entre estos, usualmente hay tejido conectivo laxo, que es el estroma intralobular, y por fuera hay tejido interlobular, que es denso con tejido adiposo. Y los conductos que están entre el estroma interlobular, lo mismo, una capa única de células ductales o luminales cilíndricas o cúbica simple, y las células mioepiteliales, que son estas de alrededor. Bueno, el pezón, si uno toma una foto del pezón, ¿qué va a ver? No, este no es el
pezón, eso es una foto que nada tiene que ver. ¿Qué veo yo si hago una foto del pezón? O sea, hago un corte histológico del pezón. Los ductos saliendo a donde, pero ¿y en la superficie que hay? Piel. Piel, entonces. Y piel, ¿con pelos o sin pelos? Sin pelos. Entonces, en la areola sí hay pelos. Pues hay vellos, muy delgados, pero hay. Pero en el pezón como tal no hay pelos. ¿Y hay glándulas sebáceas o no? Sí hay glándulas sebáceas. Y usualmente hay mucha pigmentación. El pezón y la areola son más pigmentados, entonces uno puede ver con mayor detalle la capa de células de pigmentación, perdón. Y segunda pregunta, ¿los hombres tienen glándulas mamarias, sí o no? Sí. ¿Y cómo se verá? Atrofia.